mensaje, número 16, versículos 3 y 4, y después vamos a leer Primera de Pedro 5:5. Amén. Sean todos bienvenidos. Damos la bienvenida a los hermanos, los niños, los jóvenes, las visitas que nos acompañan. Bless you, brother, everybody. Welcome. Todos bienvenidos. Amén. Número 16, del 3 al 4, dice: y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. Amén. Y el otro versículo, Primera de Pedro 5:5. Amén. Primera de Pedro capítulo 5, verso 5. Igualmente jóvenes, a ver, lo tienen, leámoslo todos a una sola voz. Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Vamos a estar hablando hoy y el próximo miércoles, si Dios lo permite, acerca de ese tema: pecado o rebelión, o pecado y rebelión, como usted lo quiera poner. Amén. Démosle gracias a Dios. Señor Jesús, gracias por la palabra leída, Señor, y porque ahora va a ser predicada, Señor. Pedimos, Señor, que usted hable nuestras vidas, que esta palabra edifique, llegue a nuestros corazones, que podamos, Señor Jesús, aprender, Señor, y ser advertidos, y poder, Señor Jesús, servirte con libertad y ayudar a otros, Señor, que tengan necesidad de este mensaje. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, gloria al Señor. Son dos cosas tremendas. La vida del hombre es el pecado, y otro que es igual o peor es la rebelión. La rebelión. Y hay dos principios bíblicos, hermanos, que es la sujeción y la obediencia. Y la vida del creyente gira en torno a eso, a ser sujetos, a ser obedientes a la palabra de Dios. Y cuando uno habla de sujeción y de obediencia, pues obviamente estamos hablando de autoridad, Y como uno ve la autoridad, o como uno llegue a ver la autoridad, de ahí va a depender qué tan obedientes somos. Amén. Y qué tan sujetos somos. La palabra del Señor dice en Romanos 13:2 que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. O sea que toda autoridad, hermano, es delegada. Obviamente el único que no tiene autoridad delegada es Dios, porque Él es la autoridad. Y toda autoridad viene de parte de Él. Amén. Y pudiéramos hablar de la autoridad en la iglesia, de la autoridad en el hogar, de la autoridad secular, en el trabajo. Toda autoridad viene delegada de Dios, porque Él es la fuente de la autoridad. Por eso lo que dice ahí en Romanos 13:2, que el que resiste a la autoridad, el que se opone a la autoridad, dice: a lo establecido por Dios resiste. Amén. Entonces vamos a hablar de este tema acerca de la rebelión, porque no todo es pecado y no todo es rebelión. Pero entre los dos, yo diría que al que yo le tengo más miedo, y el que yo he visto que ha destruido vidas cristianas, que ha destruido llamado, que ha destruido vocación, es la rebelión. La rebelión. Pienso que de todas las cosas en las que puede caer el hombre, Dios está dispuesto a librarle de todo. Pero la persona rebelde, la persona que cae en rebelión, hermanos, se pone en una posición muy difícil, porque Dios perdona todo, está dispuesto a restaurarlo todo, pero si hay algo que Dios mira de lejos es el rebelde. El pecado
Luis está listo esta tarde. El pecado nace de la debilidad, pero la rebelión nace del orgullo. El pecador se duele y busca perdón. Cuando uno peca, siente en su corazón arrepentimiento y es más fácil que una persona que ha pecado busque el arrepentimiento a que un rebelde busque el arrepentimiento. Porque la persona rebelde, en vez de arrepentirse, busca justificarse y su corazón se endurece. La persona pecadora puede escuchar la corrección, pero la persona rebelde la rechaza y aún la resiste. El pecador reconoce que necesita el perdón, que necesita la gracia de Dios, pero el rebelde tiende a creer que no necesita ayuda. El pecador se humilla delante de Dios y Dios lo restaura, ¿cierto, hermanos? Pero el rebelde se exalta y en algunos casos hasta Dios permite que sea quebrantado. El pecador puede ser guiado al arrepentimiento y a la salvación, pero el rebelde, hermanos, el rebelde tiende a morir lejos de Dios. Entonces es algo serio la rebelión, no es cualquier cosa. Y cuando la rebelión entra en la vida de una persona, de un cristiano, hermanos, pues yo que lo he visto como pastor, muy difícil que una persona que está en rebelión vuelva al Señor, se restaure, reconozca sus errores, porque ha caído en ese pecado tan terrible de la rebelión. Y vamos a hablar un poquito más acerca de eso, leyendo la historia de Coré, Números, si usted abre su Biblia, hermanos, en Números, en capítulo 16, tiene un título que le han puesto a este capítulo, donde dice la rebelión de Coré, la rebelión de Coré. ¿Quién era Coré? Coré era un levita, era de la tribu de los encargados de servir en el templo, fue un hombre que probablemente conocido de Moisés, porque eran de la misma tribu, un hombre que se había apartado para Dios seguramente, tenía esa herencia sacerdotal, siempre estaba cerca del tabernáculo, Coré conocía el sistema, conocía las alabanzas, conocía el orden de los cultos, conocía los mandamientos, pero hubo una cosa que Coré no conoció y fue la autoridad de Dios y la autoridad delegada. Y el problema de Coré, ¿me está prestando atención? Y el problema de Coré, hermanos, no fue ni su pecado, ni que era un grosero, ni un espíritu arrogante, pudiéramos decir. Su pecado fue que desconoció la autoridad que Dios le había delegado a Moisés. Ese fue su error. Así que el problema no comenzó con lo que él dijo, el problema comenzó en su corazón. Cuando Coré vio, y usted lee ahí la palabra del Señor, usted va a ver cómo Coré vio que Moisés y Aarón, Dios los había puesto como líderes de Israel, y él en su momento, él sintió, bueno, ¿y quiénes son estos que vienen como quien dice, a señorearse de nosotros? ¿Quiénes son estos que se han puesto encima de nosotros? Porque él se sintió, dijo, yo también soy levita, yo también soy santo. Y dice ahí en Números 16:3, dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón. ¿Lo tienen, hermanos? Y les dijeron, Coré y su familia y los que con él estaban, basta ya de vosotros, basta ya de vosotros. O sea, él había obedecido hasta el punto que quiso. Dijo, ya no queremos más, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué os levantáis vosotros contra la congregación de Jehová? Y el verso 4 dice de la actitud de Moisés, dice, y cuando Moisés oyó esto, tuvo esa actitud humilde, pero también yo pienso que algo vibró en su corazón, algo lo preocupó en demasía, que dice la Biblia, se puso sobre su rostro. O sea que en otras palabras, Coré vino de Moisés diciéndole, bueno, ¿y por qué Moisés manda? ¿Y por qué él decide y yo no? ¿Y por qué tiene él lo que yo no tengo? Y empezaron a decir, bueno, yo también soy levita, yo también soy santo, yo también, Dios puede hablar a través de mí también. En otras palabras,
usted no es más que yo, ni tiene más que yo puedo hacer lo mismo que ustedes. Amén. En tiempos modernos hay gente que es así. Personas que no le temen a la autoridad de Dios y a la autoridad delegada, que ven al pastor como si fuera cualquier otro. Amén. Yo también soy cristiano, yo también tengo el Espíritu Santo, yo también me bauticé, yo también puedo predicar y hasta lo hago mejor que usted. Pero esto no es cuestión de quién soy yo o quién es usted. Esto es cuestión de quién nos dio la autoridad, quién la delegó. Amén, hermanos. Esto no es que uno sea mejor que el otro, es Dios que da la autoridad. Den un aplauso al Señor Jesús. Así que esa actitud que él tuvo hacia el ministro de Dios y hacia la palabra de Dios, eso es lo que la Biblia llama rebeldía. Y la rebeldía nace cuando el hombre deja de ver la autoridad divina sobre los siervos del Señor y empieza a ver con ojos humanos. Coré no entendía por qué Moisés era el líder del pueblo, no lo entendía. Y quizás nunca lo entendió. Porque no eran por sus cualidades humanas, no era porque Moisés fuera más inteligente o porque lo hubieran criado allá en Egipto con la princesa, no, nada de eso. Porque cuando Dios llamó a Moisés, como predicamos hace 2 semanas, Moisés tenía miedo, Moisés sentía que no era capaz, Moisés tenía muchas debilidades, hablando personalmente, pero algo que recibió Moisés es que Dios lo escogió. Dios lo llamó, Dios le dio la autoridad, Dios fue el que le dijo, vaya y saque a mi pueblo, guíelo en el desierto y llévelo a la tierra prometida. Amén, amén. Y si usted lee la palabra de Dios, Moisés no tuvo opción. ¿Sí o no? No fue como que Moisés se quiso negar o lo quiso hacer, pero Dios se enojó con él y dijo, vaya pues. ¿Cierto? Lo reprendió, o sea, no fue como que no fue una decisión personal, fue que Dios lo escogió, lo revestió de autoridad y lo mandó. Y sacó al pueblo, y cruzaron el Mar Rojo, y él subió al monte, recibió los mandamientos. Así que el que lo puso por encima del pueblo para liderar al pueblo fue Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces, ahí mismo, número 16, sigamos leyendo la historia. Saltémonos al verso 4. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló por ella a todo su séquito, diciéndoles, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y haré que se acerque a él. El que escogiere, él lo acercará así. Entonces, les digo, bueno, pues esto es de Dios, esta decisión la toma Dios. Si Dios los quiere escoger a ustedes, pues Él decidirá. Si Dios me quiere dejar aquí, pues que Él decida. Hagamos algo, prepárense un incensario, prepárense una ofrenda, vengan mañana, vamos a poner fuego, y en donde descienda el Señor, ahí, ese va a ser el que Dios escoge. Verso 11. Entonces, mire hermano, cuando una persona entra en rebeldía, no en rebeldía, sino en rebelión, uno como pastor siente algo tan feo que yo me imagino a Moisés sintiendo eso. Uno siente no tanto tristeza, sino preocupación. Se encienden todas las alarmas, porque uno dice, esta persona pasó de un paso más allá, o sea, se profundizó en algo que va más allá del pecado. Porque cuando hay una persona que ha pecado, que ha fallado, la palabra de Dios llega y redarguye su vida. Y uno sabe que cuando una persona le ha fallado al Señor, uno ora, le pide al Señor palabra, llegas y hablas con esa persona. Y la mayoría de las veces hay un quebrantamiento, hay un reconocimiento y una restauración. Pero cuando una persona cae en rebelión, uno sabe que cuando se acerca esa persona, no solamente no te va a escuchar, sino que te va a rechazar, te va a menospreciar, te va a mirar de una manera diferente. Y no es que vaya a ser grosero, altanero, o lo vaya a ofender a uno, pero la actitud de esa persona va a ser muy diferente. Y Moisés quedó preocupado por ellos. Bueno,
quisiera hacerlos reconvenir. Y en el verso 11, número 16, 11, dice: por tanto tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, que es para que contra él murmuréis. Verso 12, y envió Moisés a llamar a Datán, a Abirán, hijo de Eliab, los que estaban ahí con Coré. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Mas ellos respondieron: no iremos. O sea, imagínense al hombre de Dios, que ellos seguían, que lo habían escuchado, que habían visto los milagros que había hecho Dios a través de él, que habían danzado con él cuando cruzaron el Mar Rojo. O sea, los que estaban ahí, porque eran los levitas que estaban ahí, eran el apoyo para Moisés. Pero entró ese pensamiento en su corazón al punto que ya le perdieron todo respeto, toda sujeción al hombre de Dios. Y cuando el hombre de Dios, Moisés, mandó a llamarlos, ¿qué dijeron ellos? Se les dio cualquier cosa, decir: no vamos a ir. Y mire, y presentaron sus razones, verso 13. Dice: es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Hablando de Egipto, imagínense. Para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreaste de nosotros imperiosamente. O sea, eso fue una murmuración, una falsa acusación. Primero, porque en Egipto no estaban en una tierra de leche y miel, allá eran esclavos. Allá morían de hambre. Los estaba cruzando el desierto, pero Moisés en ningún momento ejerció un dominio sobre ellos, quizás violento o quizás ofensivo. No, él simplemente era un mensajero, un instrumento que Dios usaba para ejercer su autoridad. O sea, Moisés era el representante de la autoridad de Dios. Y obviamente no habían llegado al lugar donde iban a llegar, pero Dios ya había prometido que los iba a llevar, ¿cierto, hermanos? Y mire la respuesta, verso 14: ni tampoco nos has metido en tu tierra, tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? Y volvieron a decir: no subiremos. Así que la rebeldía, hermano, y la rebelión trae jactancia, trae desobediencia. Coré no se rebeló contra Moisés, Coré se estaba rebelando contra Dios. ¿Sí o no? Y bueno, sigamos leyendo Números 16. Voy a tratar de ser breve porque yo también tengo que ir a empacar maletas para la convención. Moisés se enojó, hizo su oración. Con el verso 25, entonces Moisés se levantó y fue a Datán. Y Abirán y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, bueno, para ponerles un poquito en contexto, Moisés se enojó, Dios se enojó tanto con Coré, que le dijo a Moisés y a Aarón: vea, háganse aquí al ladito, que yo voy a destruir toda esta nación, todo este pueblo. Y ahí fue donde Moisés tuvo que interceder, decir: Señor, ¿cómo vas a destruir todo un pueblo por causa de la rebelión de un hombre? Miren, hermanos, que para Dios la rebelión es algo tremendo, es algo terrible, al punto que se enojó Dios, que estaba dispuesto a destruir toda la nación por causa de uno que había tenido rebelión y que estaba contagiando a los demás. Entonces, cuando Moisés intercedió por el pueblo, hizo esto. Dios le dijo: bueno, haz esto. Y él dice, habló a la congregación diciendo: apartaos de las piernas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en sus pecados. El verso 27, todos. Y se apartaron de las tiendas de Coré, ¿lo tienen? De Datán y de Abirán alrededor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos.
persona entra en rebelión, sea de la iglesia, de otra iglesia, aún en el trabajo o aún en la sociedad, cuando una persona entra en rebelión, contagia a otros. Busca contagiar a otros, busca involucrar a otras personas en su rebelión. Así que la rebelión no solamente afecta al que practica, sino contamina a aquellos que se acercan a ella. Por eso Moisés, con toda la autoridad espiritual, no era una discriminación, era un cuidado. Les gritó al pueblo diciéndole: apártense de esos hombres impíos, aléjense de ellos, de aquellos que han caído en rebelión. Acérquense, aléjense de ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque la rebelión es como la levadura. ¿Usted sabe qué es la levadura? Si se deja un poquito, contamina todo. Vean, hermanos, que en la iglesia yo he aprendido eso. Y gracias a Dios no lo hemos hecho porque Dios se ha encargado, pero sí he aprendido que el hermano puede cometer cualquier clase de pecado y siempre va a haber una restauración, por más terrible que sea. Por más terrible que sea. Yo he conocido hermanos que cometieron el error de matar a alguien y he visto que Dios los ha restaurado, aunque han pagado por sus delitos. Pero una persona que cae en rebelión, hermano, a veces hay que decirle: hermano, lo siento, pero con esa actitud aquí no te puedes congregar. Aquí no puedes seguir. Porque ¿cómo vamos a permitir a alguien que está en ese espíritu de rebelión? Y hay que advertirle a la iglesia, que decirle a los hermanos, y gracias a Dios no estamos viviendo eso, pero uno nunca sabe. Hay que decirle a los hermanos: vea, si alguien está en rebelión, aléjese un poquito. Porque ahí ya no es que el amor de Cristo y que somos hermanos y que nadie me buscó. No, está en rebelión. Está levantándose en contra de la autoridad. Está hablando mal de la autoridad, hablando mal de la palabra de Dios, hablando mal de la iglesia. ¿Qué hay que hacer con esa persona, hermano? Los que somos miembros de la iglesia, o nos dejamos llevar por esa persona, o nos alejamos. O nos alejamos. Porque los rebeldes siempre buscan oídos. Una persona que está en rebelión siempre está buscando quien lo escuche, quien lo justifique. La rebeldía se alimenta de oídos ajenos. Si no hay quien lo escuche, ahí muere la rebelión. Pero por él llegó esa rebelión a su vida, empezó a involucrar gente. A lo último ya era una cantidad de personas que Dios está dispuesto a destruir a todo el pueblo. Pero entonces Moisés dijo: bueno, al fin, ¿qué son? ¿O están con este hombre rebelde o están aquí conmigo y Aarón? O Aarón y yo. Y el pueblo tomó la decisión. El pueblo tomó la decisión. Hermanos, el que se acerca a un rebelde, el que mantiene amistad con un hermano que ha demostrado rebelión y rebeldía, aunque no sea rebelde, puede terminar sufriendo el castigo del rebelde. Amén, hermanos. Amén, amén. Puede terminar lejos de Dios, puede terminar con una mente reprobada. La Biblia dice: hermanos, miren que no haya entre vosotros un corazón malo de incredulidad para alejarse del Dios vivo, ¿verdad? Y también dice: miren que no haya entre vosotros una raíz de amargura. Una raíz de amargura. Y que por esa raíz muchos sean contaminados. Solo falta una persona que se deje llenar la mente con ese espíritu, porque a veces pienso que son hasta demonios, de rebelión, para que pueda contaminar a otros. A veces son cosas sencillas como: ay, no hay que orar, no hay que congregarse, no hay que diezmar, no. O sea, empiezan a tener como esas ideas que van en contra de la palabra de Dios y empiezan a contaminar a otros con esas ideas, con esos pensamientos. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Y como Coré y sus amigos
persistieron en la rebelión. Entonces dice el verso 31, ahí mismo, Números 16:31, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, ¿qué dice? Se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, imagínense. Y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron a gritos de ellos porque decían: no nos trague también la tierra. Y también salió fuego delante de Jehová y consumía a los 250 hombres que ofrecían el incienso. O sea, imagínense ese castigo tan terrible, tan severo, que la tierra se abrió y los tragó vivos. Eso demuestra, hermanos, lo grave que es delante de Dios la rebelión. Hay poder en el nombre de Jesús. Y tristemente, yo conozco hermanos que ya no están en la iglesia. Quisiera uno que estuvieran aquí. Se los llevó el pecado, no se los llevó las situaciones de la vida, no se los llevó una enfermedad o una situación económica, porque todo eso lo hubieran podido superar en el Señor. ¿Qué hizo que se apartaran del Señor y de la iglesia? Rebelión. Y mire, hermano, que Coré, usted lee ahí la historia completa, Coré nunca dijo palabras vulgares, nunca vino con palabras quizás ofendidas, no quebró un mandamiento moral. O sea, no podemos decir no dijo una mentira o robó algo o cayó en fornicación, no gritó, no golpeó a nadie. Sus argumentos, cuando Coré hablaba, sonaba lógico, sonaba como que en cierta manera tenía una razón, tenía una buena justificación. Su rebeldía era peligrosa porque era educada, porque involucraba las cosas de Dios. Y parecía espiritual, que eso es lo más tremendo. Él se paró diciendo: ay, yo soy santo también, yo puedo ministrar también, Dios puede hablar a través de mi boca también. Y sonaba como lógico, como que tenía la razón, pero su corazón estaba lleno de rebelión. Están muy atentos hoy. La rebelión, hermano, minimiza y menosprecia la autoridad delegada. Por eso es importante analizar qué es la rebelión, porque se puede disfrazar. La rebelión no se muestra como lo que es el gran monstruo, sino se disfraza, como dice la palabra de Dios, de una apariencia de piedad. Usted lee 2 de Timoteo 3, habla de los hombres de los postreros tiempos y hacen todas las cosas malas y tienen esas actitudes horribles, pero se disfrazan de personas piadosas. Así que la rebelión tiene esa capacidad de disfrazarse de piedad o de espiritualidad. O a veces la rebelión se esconde detrás de un dolor: es que me dijeron, es que me hicieron, y por eso estoy actuando así. O a veces se disfraza de: Dios me mostró, Dios me reveló, Dios me dijo, cuando Dios no le ha dicho nada. Simplemente es que dentro hay un espíritu de rebelión. Y la rebelión, hermano, no solamente es contra Dios, sino es contra todos los que puedan tener autoridad. No solamente autoridad en la iglesia, los pastores, los ancianos, los líderes de la iglesia, sino también contra los padres, contra los gobernantes, contra el jefe, qué sé yo. Todo el que ejerce autoridad y esa persona que tiene esa actitud subversiva en contra de la autoridad puede caer en ese error de la rebelión. Así que tristemente, hermanos, en nuestros tiempos y en nuestro contexto hay muchos
menosprecian el llamado del hombre de Dios, de los ministros, se dejan llevar por su parecer, se llenan de argumentos, de lógica, de justificación y hacen todo menos obedecer la palabra del Señor y el consejo del pastor. Hacen todo lo contrario a lo que quizás antes hacían cuando obedecían la autoridad. Y la palabra de Dios dice, hermanos, y quisiera que todos lo leyéramos, Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Y bajo ese contexto, leamos lo que dice ahí. Hebreos 13:17. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Qué dice? Y sujetados a Él. ¿Por qué? O sea, perdón un momentito. ¿Por qué el pueblo de Israel debió haber obedecido a Moisés y sujetarse a Moisés? ¿Para qué? Para que Moisés se volviera fuerte, para que Moisés mostrara su poderío, su autoridad, su dominio. No, Señor. El pueblo debía ser sujetado a Moisés porque Moisés tenía una misión de parte de Dios, llevar al pueblo a la tierra prometida. ¿Por qué un creyente de la iglesia debe escuchar a su pastor, obedecer a su pastor, seguir el consejo del pastor y tomarlo en serio? Tomarlo en serio, ¿por qué? Dice, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que no lo hagan, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto que dice no es provechoso. Cuando hablamos de obediencia, hermanos, a veces bueno, yo he aprendido a obedecer, aprendí lo que de niño aprendí cuando me enseñaron, aprendí de grande lo que me enseñaron en el trabajo, aprendí lo que la autoridad, respetar la autoridad de la iglesia, pero ahora que tengo hijos, he aprendido otro aspecto de la autoridad, de la obediencia. Porque hay sugerencias y hay mandatos. Hay cosas que uno dice dando la opción y hay cosas que uno dice aquí no hay opción, esto no es decisión, no, esto es que usted necesita. Amén, hermanos. Amén. Y usted tiene que aprender a diferenciar eso. Cuando el pastor te dice algo, usted tiene que aprender a diferenciar qué es una sugerencia y qué es algo que se le está diciendo con autoridad. Porque si usted toma todo lo que el pastor le dice como una sugerencia, el pastor le dice, hermano, no lo he visto en la iglesia, necesita congregarse. Ah, gracias, hermano, amén. Gracias por la sugerencia. No era una sugerencia. Es que el pastor le está diciendo eso porque está velando por su alma, porque no quiere que usted se pierda, porque ve que usted realmente necesita congregarse. Así es. Si el pastor te da un consejo, hermano, no te conviene estar con esa persona, no es una sugerencia. Usted lo puede tomar como una sugerencia, pero usted tiene que aprender a obedecer. Yo tengo mi pastor, yo tengo mis líderes, yo tengo que aprender a obedecer a mis líderes. Usted tiene que aprender a obedecer a su pastor. Por eso este consejo, hermano, no es una sugerencia, es un mandato: obedecer a vuestros pastores. Sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como que les han de dar cuenta a Dios. O sea, si usted toma una decisión y dice, me voy a congregar en Greenville, este va a ser mi pastor, usted toma esa decisión, me voy a sujetar al hombre de Dios. Si usted se va a asistir a Lawrence y allá está el pastor Rosero, usted se va a sujetar al pastor. Si usted se va a Anderson, si usted se va, bueno, a todas las iglesias de alrededor, o se va a otro estado o a otro país. Cuando usted llegue a ese lugar, usted necesita un pastor. Y usted necesita recibir la palabra de Dios, que alguien ore por usted, que alguien lo ministre, pero también usted necesita sujetarse a lo que el pastor le va a decir. Ahora, si el pastor viene con una locura, hermano, deme $10,000 para que sea salvo, pues obvio que le doy permiso de que lo desautorice. Pero si el pastor está hablándole algo que usted sabe que es así, que
que usted sabe que es verdad, que usted sabe que Dios lo quiere así. Obedezca. No se llene de rebelión y no contamine a otros con su rebelión. No se llene de ese espíritu adverso a lo que Dios quiere hacer en la iglesia. Amén. Así que aquí se demuestra la autoridad espiritual. No es humana, sino es delegada. Dios la establece. Dios establece la autoridad. Dios la respalda. O sea, al que Dios le da la autoridad, Dios lo respalda. Dios la supervisa. Si Dios le delega autoridad a alguien, el primero que está pendiente de que esa autoridad se cumpla como Él lo estableció es Dios. ¿Es Dios? ¿Sí o no? No leemos en la Biblia que Dios pone reyes y los quita. Y los quita. O sea, Él hace lo que Él quiere hacer. Y Dios defiende la autoridad. Vea, a Moisés no lo defendió ninguna persona. Prácticamente lo dejaron solo. Prácticamente nadie salió a decirle, oye, Coré, ¿cómo vas a decir esto de Moisés? Mira cómo Dios lo usa. No, Coré, Moisés, que era el hombre más manso de la tierra, le decían todo esto y él se humilló, se postró en tierra. Y lo único que les dijo es, pues diga, que Dios decida. Él es la autoridad, que Dios decida. Yo no puedo decir, usted no puede decir, que Dios decida. ¿Sí, ¿Sí entienden, hermanos? Porque la autoridad, hermano, del pastor no beneficia al pastor, beneficia al creyente. Si usted obedece a su pastor, hermano, si usted viene al culto o no, dígame, ¿yo en qué me beneficio? Pues me gusta ver la iglesia llena, pero ¿yo en qué me beneficio? No, es que ofrendan más, a mí no me importa si ofrendan o no. Dios, desde que salí a la obra, no me ha soltado, no me ha dejado, no me va a dejar. ¿Sí me entiende? Esto no es un asunto económico, esto no es un asunto de popularidad, esto es un asunto de que nos queremos salvar. Yo soy el primero, gloria a Dios. Yo soy el primero que me quiero ir con el Señor, pero no me quiero ir solo. Y hermanos, eso de que el pastor se queja, que el pastor se alegra, que el pastor se queja, eso sí es verdad. Ustedes no son pastores, pero yo sí. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Hay hermanos que son alegría para uno, porque son buenos hermanos, son sujetos, son obedientes, reciben los consejos, se les nota ese amor por la obra del Señor, se les nota ese temor por la autoridad de Dios. Y uno se alegra, pero hay otros que uno se queja. Y dice, Señor, yo ya le dije como 10 veces y no le importó que yo le dije, no le interesó. Hoy hablaba con el hermano Leslie que estuvo aquí predicando el domingo y él pues me estaba hablando de algo, alguien que tiene que ir a soltar. Y yo, no, pues que el Señor te ayude. Y me dijo, no, yo quisiera soltar como tú exhortas. Y yo, ¿por qué? Porque usted exhorta, pero uno no se siente regañado, se siente como, qué bonito. Y yo le decía, no, yo tampoco quiero ser así, yo sí quiero que cuando exhorto la gente sienta la exhortación. Porque hermanos, quejarse delante de Dios, un pastor quejándose delante de Dios no es cosa buena. Un hermano que hace sufrir a un pastor, hermano, no está nada bien. O sea, háganme sufrir por otras cosas, menos por rebelión o desobediencia. Amén, hermanos. Amén. No es que la Biblia dice que el hijo obediente trae alegría, pero el hijo desobediente es tristeza. Es tristeza. Así que la obediencia beneficia al creyente. Una iglesia donde no hay sujeción se convierte en una congregación sin dirección, sin protección divina y sin fruto. Un creyente que no se sujeta, hermano, podrá saber mucha Biblia, podrá hablar en lenguas todos los días, podrá ser el mejor moralmente hablando, pero sin sujeción no hay nada ahí, hermanos. No hay nada.
Coré muy decente, Coré muy santo según él, Coré muy propio en las cosas del templo, pero la tierra se abrió y se lo tragó vivo. Así que, para ir terminando, la rebeldía nace cuando se deja de ver la autoridad como enviada por Dios y se empieza a juzgar al ministro o a los líderes de la iglesia como con criterios humanos. Con criterios humanos. Se piensa más en derechos que obediencia. Se acomoda la voluntad por encima de la palabra de Dios. Y se quiere el consejo del pastor, pero no la autoridad del pastor. Y qué tremendo, hermano. Hay personas que ya uno dice, ¿yo para qué le aconsejo? ¿Cierto? O sea, ¿para qué yo le? Y ya le he dicho 10 veces lo mismo y ni le importa. O viene a pedir un consejo al pastor, pastor, tengo esta situación, ¿qué me aconseja? Y uno ora, se preocupa, le pide al Señor dirección, le da el consejo y váyase. Lo contrario. ¿Y sabe qué es lo peor? Que no le va bien. No le va bien. Y después viene el pastor, ora por mí, que mire, me metí en este problema, a mí me anhelas como decirle, yo voy a orar por usted. Pero no es tan bueno que uno dice, amén, hermano, que el Señor lo ayude. Pero dan ganas de decirte, se lo advertí. Hermano, ojalá Dios me diera la autoridad de jalar orejas de verdad. No me la ha dado, se la voy a pedir. Que me diera la autoridad de, hermano, venga, por toda la autoridad. Se la jalo a mi suegro. No, mentira. Ahí sí volteé a mirar. Hermano, y la rebelión moderna, como les decía ahorita, la rebelión hoy en día, es amable, es educada, sonríe. Aquí hay hermanos que se han ido por rebelión. Y yo de vez en cuando les mando un mensajito. Y me mandan unos mensajitos tan bonitos, pastor, nunca se me olvida, lo recuerdo. Pero ninguno de los consejos recibe, ninguna de las exhortaciones. Carita feliz, emoji de abracito. Porque así es la rebelión hoy en día. Se pone amable, educada, sonriente, hasta servicial. Pastor, no le obedezco a nadie, pero si necesita algo, aquí estoy. Así es la rebelión hoy en día. Y cuando usted tiene un contacto con una persona rebelde, no va a parecer un monstruo. Va a ser la persona más amable con usted, la más servicial. Si usted se enferma y nadie lo llama, seguro que lo llama. Pero no lo llama para cosas buenas. Lo llama para contaminarlo con ese espíritu de rebelión que tiene adentro. Aleluya. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Primera de Pedro 5:5 dice, hermanos, que leímos al principio, Primera de Pedro 5:5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿De qué se tiene que revestir un cristiano? De humildad. Pero hermano, el remedio contra la rebelión es la humildad, la sencillez, el bajar la cabeza. Amén, hermano. Eso es muy importante. Pero hermano, y créanme que yo sí he tenido, porque por naturaleza yo soy como durito, como que me gusta ir al frente de las cosas, pero cuando mis líderes me dicen algo, tengan o no tengan razón según mi concepto, amén. Lo que usted diga, hermano. Según, a veces yo analizo las cosas, no, pero esto no puede ser así, pero me lo está diciendo, amén. Porque yo me puedo equivocar. Pero nadie que se sujete a la autoridad de Dios se equivoca. Amén, hermanos. Si Él me dio una orden que no era, Él le dará cuenta a Dios. Mi deber es sujetar, obedecer.
Ahora, si me enseña una falsa doctrina, si yo sé que ese pastor, mejor dicho, cayó en pecado y se está torciendo, pues ya yo tengo que también ser inteligente, ¿verdad? Amén, amén. Pero si el pastor es un hombre de Dios, mi deber es obedecer. Yo puedo tener mi propia manera de pensar. Porque hay personas que son así, pastor, no, usted con su manera de pensar, yo con mi manera de pensar. Eso no funciona así. Porque ni es su manera de pensar, ni es mi manera de pensar, es la manera que Dios quiere hacer las cosas. Amén, hermanos. Porque el hombre que ejerce autoridad, él mismo debe estar sujeto a la autoridad. O sea, si yo como pastor hablo de sujeción, pero yo no estoy sujeto, hermanos, entonces ¿con qué autoridad yo les puedo predicar estos temas? ¿Sí o no? Revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que para terminar, hermanos, aunque Dios castiga la rebelión, aunque Dios, Él no es condescendiente con la rebelión, Él prefiere cortar de una vez. Sin embargo, cuando la persona que ha caído en rebelión reconoce su rebelión, busca salir de ella, entonces Dios extiende su misericordia. Amén, hermanos. Los pastores, pónganle cuidado a eso, los pastores siempre vamos a ir a buscar al cristiano que cayó por debilidad, que cayó por pecado, que tuvo problemas personales, pero muy pocas veces un pastor está llamado a ir a buscar a alguien acusado de rebelión. Y se los digo, hermanos, no porque uno quiera ser así, sino porque a uno le preocupa. Uno dice, bueno, traigo una persona así a la iglesia y estos hijos de Dios, que Dios los ha guardado, los ha ayudado, ¿será que traerlo es algo bueno o será que va a causar un daño peor? Eso es muy cuidadoso, ¿cierto, hermano? Uno anda como Señor Jesús, porque es que su actitud, sus palabras, su manera de ver las cosas es muy lejano de lo que nosotros tenemos. Que Dios nos guarde, ¿verdad? Sin embargo, Dios tiene misericordia. Pónganse de pie, Isaías 43, 25. Isaías 43, 25. Dice, a ver, búsquenlo y lo leemos juntos. Yo soy el que borro, ¿qué? El único que puede borrar la rebelión del corazón es el Señor Jesús. Si una persona cae en rebelión, hermano, Dios no muere. Pero si de pronto algo está surgiendo en tu corazón, o conoces a alguien que ha caído en rebelión, hermano, el único que puede borrar eso es el Señor. Que Dios nos ayude. Sanaré tus rebeliones. Dice, borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. O sea que, hermano, si una persona que ha caído en este pecado tan grave, pero reconoce que su corazón se ha desviado, eso requiere, hermano, matar el orgullo, matar la autosuficiencia, como dice el Señor, negarse a uno mismo, morir a uno mismo. Eso requiere un gran sacrificio, como el que tuvimos la primera vez que llegamos rebeldes del mundo. ¿Cierto, hermanos? Igual. Requiere humillación. Requiere que haya un cambio. Requiere dejar de caminar a su propio parecer. Porque a veces queremos andar no, yo pienso que es así, así yo creí, así yo pienso. La gente dice, no, Dios es amor y así como estoy bien. No, Señor. Porque hay que ser obediente a la palabra de Dios. Oh, Dios no se interesa por nada de lo demás, solamente mira tu corazón. No, Él mira todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Hay personas que viven de cierta manera, no porque no conozcan la palabra de Dios,
sino porque a sabiendas deciden desobedecer. ¿Ustedes creen que alguien así le agrada al Señor? ¿Ah? Respóndanme. No, hermanos. Vean, el primer pecado de la historia, ¿cuál fue? ¿Ah? Rebelión, orgullo y rebelión. Fue lo que se metió en el corazón de Satanás. Orgullo. Creyó que sus argumentos eran mayores. Él creyó, ¿quién es este Dios? Yo también puedo subirme allá. Desconoció la autoridad de Dios. Hermano, el Señor no tuvo ninguna compasión de él. Inmediatamente, dice el profeta, cayó del cielo como un rayo, para nunca más tener perdón. Entonces nosotros, hermanos, necesitamos mantener siempre ese corazón humilde, decirle al Señor: Señor, guarda mis pensamientos, guarda mi mente, guarda mi vida. Jeremías 3:22, hermanos, penúltimo versículo, Jeremías 3:22 dice, es un mandato al pueblo de Israel: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. Es un llamado de atención. Conviértase. Sea sujeto, hermano, sea dócil, déjese manejar y verá que Dios va a hacer cosas lindas para usted, cosas grandes. Pero si usted se pone ahí, se complica usted mismo la vida. Si usted mismo busca ir en contravía de lo que se ha establecido en la iglesia, ¿a dónde va a llegar? No va a llegar a ningún lado. Cuando menos piense, va a estar por ahí rondando de iglesia en iglesia. O simplemente usted va a decir: no, yo aquí solito me congrego, me predico, oro por mí, me ministro todo, porque entró la rebelión. Así que, para terminar, hermanos, la rebelión se rompe primero que todo con humillación. Segundo, confesión. Tercero, rendición. Y cuarto, sujeción. A ver, repitamos. La rebelión se rompe con humillación, confesión, rendición y sujeción. Ese es el paso para volver a Dios. Otra vez. Primero, segundo, tercero y cuarto, sujeción. Para volver a la sujeción hay que pasar por el camino de la humillación, la confesión y la rendición. Rendirse. Amén. Y termino con el Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no desprecias tu Dios. Amén. ¿Por qué no terminamos todos en una oración aquí en el altar? De pie todos, pero acerquémonos aquí, hermanos. Así como el pueblo de Israel se juntó con Moisés y el Señor los salvó, ¿por qué no venimos todos aquí un momentico, nos tomamos de las manos y le pedimos al Señor que arrodillados, pónganse en pie, vengan aquí conmigo, venga un momentico y vamos a orarle al Señor. Vamos a pedir al Señor estas cuatro cosas: humillación, confesión, rendición y sujeción. Vamos a pedir al Señor que nos ayude. Y tristemente, hermanos, gracias a Dios son pocos, pero que se han alejado de la iglesia por rebelión. ¿Por qué no pedimos al Señor que tenga misericordia y les ayude? Amén, hermanos. Y usted pide al Señor Jesús que le dé fuerzas, que le dé sabiduría, que usted aprenda a obedecer, a seguir las instrucciones, hermano, que se le dan cuando se le están dando por su propio bien, por su propia salvación, para que Dios haga la obra que Él quiere hacer en su vida. Ayúdanos, Señor Jesús de la gloria. Alabado sea
Te pido, Señor, que como pastor tú me ayudes, Señor Jesús, a poder guiar al pueblo, Señor, a poder aconsejar, instruir, a reprender, a exhortar a tiempo y fuera de tiempo, Señor, para que podamos, Señor, ser bendecidos, para que en cada culto se manifieste su poder, su Espíritu Santo, para que podamos estar en paz contigo, Señor, y agradarte en todas las cosas, Señor Jesús de la gloria. Aleluya, revístenos de humildad, revístenos de paciencia, Señor, quebranta nuestros corazones, Señor, que estemos siempre humillados delante tuyo, que estemos siempre dispuestos a obedecerte, a seguirte, Señor, con entrega, con dedicación, hasta rendidos a ti, Señor Jesús de la gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que se quite toda rebelión, aleluya, que se quite toda rebeldía de nuestros corazones y que podamos seguir adelante en el camino del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor Jesús, gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Ore por el que está a su lado, hermano. Le invito a que mire al que está a su lado, y por él, dígale al Señor que lo guarde, que lo ayude. Aleluya, dígale al Señor que guarde su corazón. Por el que está a su lado, dígale, Señor, guarda el corazón de mi hermano, de mi hermana. Señor Jesús, ayúdale. Señor, bendícele. Señor, guíale. Señor Jesús de la gloria, prospera su vida espiritual. Que pueda seguir fiel hasta el día de tu venida, Señor. Que pueda seguir adelante, Señor Jesús, hasta el día que tú regreses, Señor. Aleluya. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voz. Cante conmigo esta alabanza, aleluya. A ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti, solo a ti, todo lo que soy, Señor. Todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo me rindo a él, cantemos esta última alabanza. Aleluya, gloria al Señor. Yo me rindo a él, amén. Yo me rindo a todo a Cristo, yo me entrego, quiero serle. ¿Qué tal si cierras tus ojos un momentico y le dedicas esta canción al Señor? Yo me rindo a él. Me rendimos a ti en esta noche, Jesús. Yo me rindo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nombre de Jesús. Hermanos, salúdense unos a los otros. Dios les bendiga. Nos vemos en la convención, los que van a ir. Y para los demás, aquí hay servicio, hermanos, el día viernes. Vamos a tener un servicio precioso. El día domingo, escuela dominical. Un abrazo para todos.